Buenas tardes, Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Veo que ya están todos conectados. Empiezo abriendo el chat. Antes que nada, ¿alguna pregunta? Ay, sí, creo que todavía no subieron las clases, ¿no? Yo ya envié las clases, seguro que están revisando algunas cosas, pero creo que entre hoy y mañana estarán eh, subiendo las clases. También un error mío, un error mío. Bueno, veo que están más o menos todos, creo que están todos los alumnos, así que hoy vamos a hablar sobre algunos temas. Vamos a continuar con las clases que estábamos dando. Dame 2 segundos. Vamos a continuar con las clases que estábamos dando. Una vez que empiezo, por favor, abran el micrófono porque yo cuando empiezo a compartir ya no veo los chats, entonces no puedo leer los chats, entonces no puedo saber qué es lo que está pasando. Eh, párenme si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta o algo que comentar, que siempre es productivo, ¿eh? Hoy vamos a hablar de diagnóstico por imágenes en, en urología. Vamos a hablar de infecciones inespecíficas e infecciones específicas. ¿Mm? ¿Estamos? Bueno, sin más preámbulo, ¿alguna pregunta hasta ahora? Por las dudas. Y sin más preámbulos, empezamos. ¿Dónde está? Compartir. Bueno, antes que nada vamos a hablar de los diagnósticos por imágenes. Diagnóstico por imágenes, como ustedes saben, creo que ustedes no tienen una materia llamada diagnóstico por imágenes, o me equivoco. No sé, creo que no, creo que ustedes no tienen diagnóstico por imágenes. Nosotros sí teníamos, en facultad sí teníamos una materia que hablaba directamente de diagnóstico por imágenes. Y de acuerdo a eso, nosotros lo que hicimos es dividir un poquito, diferenciar un poquito de cuáles son, qué tipo de diagnósticos tenemos. Y hoy vamos a hablar de eso enfocado principalmente a urología. Pero sirve para muchas cosas esto. Saber bien cómo se manejan los métodos diagnósticos es muy importante en toda la práctica clínica. Obviamente, en la práctica clínica, todo, siempre digo, todo depende de dónde están parados, en qué servicio están trabajando y qué elementos tienen para hacer el diagnóstico. Y empezamos con lo básico. Vamos a empezar con un paciente y yo siempre lo pongo como, como algo práctico porque creo que es la mejor forma de aprender. Ustedes tienen todo. Vamos a pensar que ustedes están en la guardia donde tienen todo. Vamos a suponer que tienen todo. Y viene un paciente a la guardia de ustedes, un paciente de aproximadamente 45 años, femenina, con un cólico renal. ¿Qué harían? Paciente con cólico renal de 3, ahora está con cólico renal, pero hace unos días ya estaba con dolor. Hace 2, 3 días estaba con dolor y le estaba empezando, cada vez le duele más y ahora le está doliendo bastante. ¿Qué hacemos? Primeramente haría un hemograma, a ver Un si hay hemograma, muy bien. El hemograma ya hablamos hoy, que el hemograma para ver cómo están los blancos y todas esas cosas. Hemograma. Dice 15.000 blancos, urea y creatinina normal, sino que una urea de 45, una creatinina de 1,10 y nada más. Después, ¿qué más tienen? Un coagulograma, lipidemia, todo lo que pueden pedir, normal. Eso es lo que tiene de alterado. Hematocrito y eso es todo normal, así que estamos tranquilos. ¿Qué hacemos? Una ecografía, doctor. Una ecografía. Perfecto. ¿Qué buscas en una ecografía, Michael? Dilatación de los uréteres. Exactamente, lo que uno primero busca. Déjeme 2 segundos porque acá me estoy, aunque ustedes no crean, junio y estoy con calor. Estoy prendiendo mi aire acondicionado porque está pesado el tema acá. Bueno, lo primero que ustedes le harían una ecografía, buscarían una dilatación de las vías urinarias. ¿Algo más pueden encontrar ahí? el propio riñón aumentado o el cálculo mismo. El cálculo. Bien, perfecto. Bueno, dice, mira lo que dice. La ecografía dice. La ecografía.
riñón derecho, que es justamente el riñón que le está doliendo, porque no hablamos de eso, riñón derecho de bordes mal definidos. La paciente es flaca, pero tiene bordes mal definidos el riñón. Tiene aumentado de tamaño, severamente aumentado de tamaño, con leve uronefrosis. Se ven microlitiasis, porque ponen así, microlitiasis. ¿Qué es eso? Cálculos muy pequeños. Cálculos muy pequeños, pero con esa imagen en ecografía, ¿qué ustedes verán? ¿Qué ustedes piensan que puede ser? Tenés 15.000 blancos, tenés riñón aumentado de tamaño, tenés, se ve mal el riñón, se ve mal, no se ve bien, se ve borroso. ¿Qué más haría? Si el paciente tiene fiebre, Exactamente, está volando de fiebre. puede ser una pielonefritis. Es una nefritis. ¿Puedes preguntar algo más pueden saber? Pueden preguntar también si quieren. Pregunten, porque ahí escuché a alguien en el fondo que hablaba en el fondo. Creo que es una compañera o algo por el estilo nomás. No importa. Reflujo renoureteral, ¿Cómo? un reflujo renoureteral por microlitiase. No, difícil. Difícil que tengas un reflujo micronutricional. Primer punto, y ahí vamos a empezar. Y con eso empezamos. Lo que ustedes están pidiendo está perfecto. Está perfecto. Lo que ustedes pidieron es una ecografía, que es lo básico que van a tener en cualquier guardia. A veces ni eso lo tenés, pero si tenés un equipo que tiene todo, lo primero que tienen que pedir es una ecografía, porque la ecografía es un método no invasivo. Esta paciente tiene 45 años, ya está medio viejita para tener hijos, pero puede tenerlo, ojo con eso. Es un método rápido para conseguir, y automáticamente lo que ustedes están viendo, lo primero que ustedes están buscando es justamente una dilatación ureteral o algo por el estilo, pero vieron algo totalmente distinto. ¿Qué vieron? Vieron un riñón aumentado de tamaño, borroso, que eso te habla muchísimo, pero eso vamos a hablar después en otro momento, pero eso les va a servir también. Se ve borroso, y con una uronefrosis leve, que te dice que hay una obstrucción. No te dice qué tipo de obstrucción es, pero te dice que hay obstrucción. Piedras no se ven, piedras macrolitiasis, pero te dijo algo importante la ecografía. La ecografía dice que el riñón se ve borroso. Entonces, cuando el riñón se ve borroso, es muy, muy difícil encontrar ni una microlitiasis, ni una litiasis importante. Es muy difícil encontrarlo. También dice, la microlitiasis no te dice mucho porque de 50 ecografías que ustedes que te vienen en el informe, 25 te dicen que tienen microlitiasis. Microlitiasis pueden ser tanto una piedra o pequeñas piedras en el riñón, o también pequeñas calcificaciones de las arterias del riñón que no implican ninguna patología. Ojo con las microlitiasis. Ahora incluso hay una corriente que ya no informa microlitiasis. ¿Por qué? Porque no es un signo categórico de alguna afección. Este es el caso clásico de una paciente con una pielonefritis enfisematosa, que ya en su momento vamos a hablar, pero ya les voy adelantando que la pielonefritis enfisematosa tiene la característica que en la ecografía se ve muy borroso el riñón. ¿Por qué? Porque el aire que contiene el enfisema renal no es un buen método de captación de la ecografía, entonces uno no ve perfectamente el riñón. Es un método anecdótico nada más, pero ahora sí vamos a empezar bien con las clases. Es para ir probando su capacidad. Es una pielonefritis enfisematosa. Pielonefritis enfisematosa está muy relacionado con diabetes. Por eso también es muy bueno ver la glucemia. Cosa que yo no le hablé de la glucemia en ese momento, pero bueno, no importa. Empezamos. Diagnóstico por imágenes. Los diagnósticos por imágenes se dividen en urología. Denme 2 segundos porque se me durmió el mouse, el ratón. Se me durmió el ratón. Ahí está. Ahora sí.
¿Ustedes están viendo lo que ustedes ven lo que estoy compartiendo? Sí, doctor. Perfecto. Ahí está. Bueno, está lento el aparato. No sé por qué está lento, pero bueno. Mi computadora no. 2 segundos, chicos. Ay, usted también no está fallando mi computadora por alguna razón está queriendo. Ahora creo que lo ven, ¿no? Sí, ahora sí. Bueno, en urología nosotros dividimos, y acá hice hay miles de estudios en urología realmente, pero yo los dividí por lo más importante y lo que yo necesito que ustedes sepan. ¿Estamos? Diagnóstico por imágenes se divide en 2 tipos de estudios: los estudios no invasivos y los estudios invasivos. ¿Me están escuchando? Que como que quedó, a ver, pause share. Sí, doctor, te escuchamos. Ah, bien, perfecto, perfecto. Y justo pausé la... Ahí vuelvo. Chicos, como que se me quiere tildar un poquito la computadora, pero ya vamos a volver al curso habitual. Ahí está fallando esto. Ahí está, ahí. Como que se me tildó un poquito, chicos. Ahí va. Ay, ay, ay. Se me cerró el power. Déjeme 2 segundos que vuelvo a abrirlo. Ahí está, ahora sí vuelvo. Ahora sí, ¿no? Sí, Sí, doctor. Ahí está, perfecto. Bueno, ahora sí. Volvemos. El diagnóstico por imágenes en urología se divide en 2 tipos de estudios: los estudios no invasivos y los estudios invasivos. Los estudios invasivos, por excelencia, son 2: la tomografía y la ecografía. Los otros después también me van a hablar un poquito, pero no es que se utilizan tanto. Y después tenemos los invasivos, que son el urograma excretor, la pielografía ascendente y la cistouretrografía, que son estudios que implican que tenemos que introducir un montón de cosas. Ahora les explico cómo es. Empecemos con los estudios, con la ecografía. Lo importante de la ecografía, ¿cuál es? Ventajas y desventajas. Vamos a hablar primero de las ventajas y las desventajas de la ecografía. ¿Qué ustedes piensan que es lo más importante en ecografía? Baixo custo. El bajo costo. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque es muy fácil conseguir, es muy fácil de hacerlo. Como les digo, cualquier guardia básica de cualquier lugar tiene un ecógrafo, por lo menos un ecógrafo viejito, donde se puede utilizar muy fácilmente el ecógrafo.
Es muy barato y tiene otras grandes ventajas. Una también es que lo que recién hablamos es que no emite radiaciones, por lo cual se puede utilizar en embarazadas sin ningún problema. Y también hay algo que es muy importante, que no se habla de esto, es que es transportable. Un equipo de rayos, una tomografía o lo que vos quieras, no se puede llevar de aquí para allá como se puede llevar un ecógrafo. Incluso ahora hay ecógrafos que son tan pequeños que caben en la palma de la mano, que son como celulares, que puedes utilizar como ecógrafo. Obviamente no tienen la capacidad de que tiene un ecógrafo en serio, un ecógrafo modular, pero de algo te sirve. Y en urología, o casualidad, los ecógrafos no tienen que tener una muy buena resolución, porque normalmente ya es como que está todo descubierto en ecografía urológica. Es como que ya no hay mucho más que ver. Lo que sí ahora se está utilizando mucho es el hecho de que ahora con los ecógrafos, que cada vez los ecógrafos son mucho mejores, es como que se puede ver mucho mejor las imágenes ecográficas. Por eso es lindo un ecógrafo de un buen ecógrafo. Pero en urología, con un ecógrafo baratito, mal hecho y de muy baja calidad, ya se puede hacer maravillas. Eso por un lado. Después, lo malo de la ecografía es justamente las imágenes ecográficas. A ver si tengo algo acá, creo que no le puse esto. Pero lo malo es que las imágenes no son muy nítidas, por lo menos incluso en los ecógrafos de muy buena calidad. Es muy difícil conseguir una imagen nítida, y después que hay algo muy importante. Y lo malo de la ecografía es que es operador dependiente. ¿Qué significa eso? Que algunos ven algunas cosas y otros no ven lo mismo. También y esto es algo personal, que les digo a ustedes, hay algo muy importante en la ecografía. La ecografía, una imagen ecográfica, como no se ve bien, se puede interpretar de muchísimas maneras. Entonces no te sirve mucho en una presentación, no te sirve mucho en un trabajo. Es como que no podés compartir la imagen, a no ser que la persona con quien estás compartiendo entienda perfectamente cómo tomaste esa imagen. Es bastante difícil de manejar la imagen en ecografía. Esa es la desventaja. Y a ver qué otra desventaja ustedes conocen de la ecografía en urología. ¿Alguien me puede decir? Nadie. Bueno, hay otra grandes desventaja. La desventaja de la ecografía es lo siguiente. La ecografía es muy buena para ver, y ahora en 2 segundos voy a hacer un dibujito, como siempre, yo haciendo dibujitos. La ecografía es así. El árbol urinario. La ecografía en urología se puede ver todo el riñón hasta el tercio superior del uréter. Vejiga, próstata y nada más en cuanto al árbol urinario. Después también puede ver los cuerpos cavernosos del pene y los testículos. Eso también ve perfectamente, pero hay una parte donde no ve, que es esta zona, que es el tercio tercio medio y tercio inferior del uréter, y tampoco puede ver la uretra en su totalidad. ¿Por qué? Porque es mucho más. ¿Por qué ustedes piensan que no se puede ver? Acuérdense que los transductores se ponen aquí a la piel se ponen los transductores. El problema del ecógrafo es que en esta zona hay mucha interposición de intestino delgado y se ve mucha materia fecal con gases. Los gases son malísimos para la transmisión de la onda ecográfica, por lo cual es muy difícil ver esta zona. Aparte, acuérdense que esto tiene aproximadamente 12 centímetros y esto tiene como mucho 1 centímetro, es decir, es una estructura muy pequeña
rodeado de un montón de materia fecal con gases o intestino delgado con los gases que corresponde, por lo cual esta zona es muy difícil de ver. Acá pasa lo mismo, si bien acá no hay gases, la estructura de la uretra es muy pequeña, por lo cual también es muy difícil verlo. Esa es una de las grandes desventajas de la ecografía. Y, oh casualidad, las piedras normalmente se encuentran en esta zona, tercio medio y tercio inferior del ureter. Entonces, a veces podés tener si sos muy buena ecografista, podés encontrar una piedra grande en el tercio inferior del uréter, pero es bastante difícil de encontrar. Entonces, por ejemplo, en alguna patología del riñón o del uréter, la ecografía no te sirve para hacer el diagnóstico definitivo o no te sirve para ver una piedra. Aparte, no sé si ustedes saben algo de ecografías, pero la ecografía se ve básicamente así. En el riñón se ve una zona cóncava, la parte posterior de la zona cóncava se ve un poquito oscura y tiene una sombra acústica posterior. Toda esa zona detrás de esto no se ve. Es fácil decirlo, pero no es fácil encontrarlo. Por eso las piedras de pequeño tamaño o de mediano tamaño son muy difíciles de verlo, incluso en el riñón y mucho más en el uréter medio. Por eso es bastante difícil utilizar para hacer el diagnóstico de la ubicación de una litiasis renal o ureteral, pero te dice algo muy importante que ustedes ya dijeron. Lo que sí se ve muy bien es la dilatación del riñón. ¿Qué implica la dilatación del riñón? Que hay una obstrucción a nivel del uréter inferior. Al haber una obstrucción de la ureter inferior, la orina que sigue produciendo, el riñón que sigue produciendo orina, no tiene por dónde liberar la orina, entonces el riñón se dilata. Ese es un gran... Entonces, básicamente, digo de nuevo porque como que les expliqué muy rápidamente y muy técnicamente esto. La ecografía tiene las ventajas de que es barato. Doctor, Pregunte. ¿esa dilatación del riñón es reversible? Es reversible en cierto aspecto. Pasa lo siguiente, si vos tenés porque la dilatación del uréter del riñón es uronefrosis leve, moderada a grave. La leve es totalmente reversible, ningún problema. La moderada es bastante reversible, pero a veces queda una pequeña dilatación. La severa es muy difícil que revierta en su totalidad, por lo menos. Básicamente, cuanto más tiempo la dilatación esté, menos reversible es. Por eso muchas veces nosotros encontramos una dilatación ureteral, una uronefrosis severa, le sacamos la causa, que normalmente son piedras, le sacamos la causa de la dilatación, pero el riñón no vuelve a su tamaño normal. Queda con una dilatación o leve o moderada. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo de la desobstrucción de ese riñón es que el riñón deje de sufrir. Yo tengo incluso un paciente que tenía una uronefrosis severa, incluso llegó a la insuficiencia renal aguda porque no podía orinar, porque tenía litiasis coraliforme del bilateral. Le sacamos la piedra, el paciente ahora orina perfectamente, no tiene más ningún problema, pero la dilatación bilateral sigue persistente. Incluso quedó con una insuficiencia renal crónica, pero no severa, por lo cual el paciente siempre está en control, pero el riñón no volvió a estar del tamaño normal. Y es un problema eso, porque realmente no sabes si realmente el paciente tiene esa dilatación de años y no va a cambiar, o volvió a tener una obstrucción en el cual que uno no lo está viendo. Ese es un pequeño problema que puede ocurrir. Básicamente, volvemos a lo de siempre. La ecografía es un método simple, barato, rápido, para utilizar en las vías urinarias. La ventaja es esa. La desventaja, y portátil. La desventaja es que es operador dependiente, que las imágenes no son nítidas y que hay una zona de la vía urinaria que no se puede ver por la interposición de asas, que es el uréter medio, uréter inferior
y uretra. Entonces Doutor, eso es la ventaja. Pregunte. então pode-se dizer que é de alta especificidade e de baja sensibilidade, ou de média Exactamente, sensibilidade? exactamente. Es muy... Gracias, doutor. No, discúlpame, creo que es de... No, me estoy equivocando yo. Es de alta sensibilidad y de baja especificidad, porque El es muy contrario, ¿no? sensible para encontrar uronefrosis y para detectar que el riñón está obstruido, pero Gracias. no es sensible para encontrar la causa. ¿Me entendés? Bien. Otra cosa. Otro tipo de ecografías en la vía urinaria es el de lo que se llama la vejiga y la próstata. Son todas ecografías distintas porque se piden distintas. Por ejemplo, y esto voy a anotar, si ustedes quieren ver riñón, normalmente voy a escribir. Está bien. Se va a hacer una eco renovesical. Estamos. Si quieren ver la próstata, normalmente se hace ecoprostática, o mejor dicho, ecovesicoprostática. Si quieren ver cuerpos cavernosos, ecodoppler de cuerpos cavernosos. Si quieren ver testículos, eco, puede ser Doppler o no Doppler, vamos a poner Doppler testicular. Estas son las más utilizadas. Después hay otras variantes. Por ejemplo, se puede hacer una eco-renovesico-prostática con medición de volumen, que ya es un estudio desde acá hasta acá, que también hay variantes, pero estas son las más importantes. Si quieren ver la próstata, normalmente es bueno ver la vejiga también. Entonces se pide una eco-vesicoprostática. Y le voy a agregar con la nota. Con medición de volumen. ¿Por qué medición de volumen? Porque es importante, esto es, después vamos a hablar en su momento, es importante medir el volumen de la próstata para ver qué tan grande es y de acuerdo a eso ver si la próstata está grande o no. Bien. También es bueno medir el volumen de la orina premiccional y postmiccional. ¿Por qué es bueno eso? Porque ahí ustedes pueden ver si la próstata está produciendo obstrucción, si está produciendo residuo postmiccional, que muchas veces predispone a infección urinaria. Medio que me estoy yendo por las ramas, ¿verdad? Pero bueno, la otra ecografía que pueden ver son la vesicoprostática. La vesicoprostática, lo bueno de la ecografía acá a nivel vesicoprostático es que ve muy perfectamente todo lo que es la vejiga, y como la vejiga contiene líquido, se ve perfectamente el interior de la vejiga. Se ve también, vamos a notar acá vamos, se ve también la pared vesical, que se mide la pared vesical para ver la capacidad de la vejiga para evacuar la orina. Eso, y muchas veces también se puede ver lo que se llaman litos. Diferencia de los litos del riñón y los litos de la vejiga es que los litos de la vejiga normalmente son de gran tamaño, pueden llegar a tener hasta 5 centímetros. Pueden llegar a tener. Muchas veces se encuentra eso. En cuanto a la próstata, lo importante de la próstata es ver el volumen de la próstata, la heterogeneidad. Normalmente es bastante homogéneo, pero si el ecografista puede ver algunos quistes o zonas muy radiolúcidas, o si no, la protrusión de la próstata en la vejiga, o también puede ver calcificaciones a nivel de la vejiga, que eso es justamente para eso, que todas esas cosas implican diferentes posibilidades diagnósticas. Después tenés la ecografía de los cuerpos cavernosos, que se utiliza más que nada para ver disfunción eréctil. No conozco. En el IMAP, en Ciudad del Este, se hace ecografía Doppler de los cuerpos cavernosos, que no se utiliza mucho ahora porque ya hay métodos mucho mejores para diagnosticar.
Y después el ecodoppler testicular o ecografía testicular es para ver los testículos buscando algún tipo de masa que en su momento, cuando hablemos en su momento vamos a hablar de eso. Bueno, de vuelta. No, más que nada todo eso. ¿Qué más les puedo decir de la ecografía a nivel urológico? Eso. Lo más importante creo que les digo. La radiografía, ¿le sirve, chicos? Buena pregunta. ¿Qué ustedes dicen? ¿La radiografía en urología es útil? En el caso de litiasis renal, yo creo que sí. ¿Te sirve? Sí y no. El problema es el siguiente. Poco, ¿no? Ya vamos a hablar de litiasis, pero la radiografía, ¿ustedes vieron una directa abdomen? Seguro que vieron un montón de veces directas de abdomen, ¿no? Sí, sí. El problema de la radiografía directa de abdomen es que es muy difícil distinguir alguna estructura intraparenquimatosa del riñón. Lo único que podés llegar a ver es un aumento de la sombra renal, que ya es difícil de verlo. Imagínate más todavía si está aumentado el tamaño. Y podés llegar a ver alguna piedra si la piedra es mayor a 1 centímetro y cuyos componentes de la piedra contengan calcio. Es decir, no es muy en urología. ¿Por qué? Porque no te dice absolutamente, es muy difícil hacer un diagnóstico de algo en urología con una radiografía directa. Sirve para otros estudios que son estos que están acá. Para los métodos invasivos, la radiografía es espectacular, pero solamente para los métodos invasivos en el cual tenés que hacer contraste y todas esas cosas. Doctor, pero esos, Pregunta. los invasivos, esos ya serían fluoroscopía, ¿verdad? Clara fluoroscopía, exactamente. Pero se puede hacer con un aparato de rayos, sin ningún problema. Claro, Si tenés, a ver, por ejemplo, el urograma excretor. El urograma excretor se puede hacer con dos tipos de aparatos. Un aparato de rayos, que saca simplemente radiografía, o si no, un fluoroscopio, o un arco en C, como le dicen. Acá le dicen arco en C, ya le dicen fluoroscopio, está bien. No, en Argentina, en San Juan, le dicen, bueno, está el fluoroscopio y también el arco en C. Claro, que es lo mismo, ¿o me equivoco? A mí que es lo mismo. Distinto, porque uno sí usa, es uno más moderno que el otro, digamos. Así. Eso sí, básicamente es la misma cosa. Los dos sacan rayos, los dos tienen vídeo, se pueden ver los videos y se pueden sacar radiografía de acuerdo a eso. Para mí son la misma, casi la misma cosa. Tienes razón. Tomografía. Ventajas y desventajas de la tomografía. Primero, ventaja. ¿Cuál es la gran ventaja de la tomografía? La nitidez de la imagen. Mayor nitidez de la imagen. Primero, eso es seguro. ¿Alguien más dijo algo? En ese sentido, de mayor detalle. El mayor detalle, sin ninguna duda. Esa es la gran ventaja. La tomografía en urología sirve para absolutamente todo, excepto para medir el volumen prostático y para un Doppler testicular o un Doppler de copa craneal. Para eso no sirve porque realmente no podés medir. El gran problema de la tomografía es que es muy difícil medir el flujo arterial y venoso. No así, también no así ver la marcación de contraste, por ejemplo, del riñón. Eso sí se puede hacer. Por eso se puede pedir una tomografía con contraste que puede marcar en positivo todo lo que es el parénquima renal, se ve su fase excretora y todas esas cosas que funcionan bastante bien, pero no se puede ver exactamente y no se puede medir el flujo por tomografía. Básicamente, la ventaja es que tiene muy buena imagen, que sirve para casi todo en urología y también tiene valor diagnóstico, es decir, podés ver la imagen, podés compartir la imagen, la gente no se va a perder. Hay puntos cardinales en la tomografía que hace que vos no pierdas la imagen. Básicamente vos podés a cualquier médico recién recibido, vos le podés mostrar y decir, acá está el riñón, acá está el uréter, acá está la piedra, acá está la vejiga y acá está la próstata.
y no hay forma de errar, cosa que con la ecografía por ahí podés equivocarte y puede ser sujeto a interpretaciones. Cada uno puede interpretar lo que se le antoja. En la tomografía no podés interpretar, o se puede interpretar muy poco. Uno ve y ve, y si uno ve, el otro también tiene que ver, a no ser que no sepa, obviamente. Es muy difícil. Esa es la gran ventaja de cosas. Y como siempre les digo, tienen un papel que les avale lo que ustedes están viendo. Cosa que la ecografía es también un papel, pero no tiene tanto valor como una tomografía. La desventaja es la de siempre. Es todo lo contrario de la ecografía. Es de mayor valor, cuesta más, es más difícil de encontrarlo, es más engorroso hacer el estudio, no se puede hacer en embarazadas, es un suicidio hacer en embarazadas, y como siempre digo, no es transportable, no se puede llevar a ningún lugar. Vos una vez que pusiste el tomógrafo en tu casa, ya no podés sacarlo de ahí. Ese es el gran La problema. radiación también, doctor, es muchísimo más alta. Claro, es mucho más alta la radiación. Al ser más alta la radiación, no se puede utilizar en embarazada, obviamente. Y no puede vivir encima de un tomógrafo porque te va a hacer mal. Esa es la desventaja. Sirve para absolutamente todo, principalmente para ver piedras a esta altura. ¿Estamos? Principalmente. ¿Estamos? El resto también se ve perfectamente, se puede diagnosticar perfectamente sin problema. Las piedras se ven muy bien y eso. Resonancia magnética nuclear. ¿Es útil en neurología? Sí, chicos, es útil. Todos los métodos diagnósticos son útiles en neurología, pero algunos son más útiles que otros. La resonancia magnética tiene la ventaja de que se ve mucho mejor que la tomografía. Se ve, las imágenes son mucho más nítidas, mucho más bonitas, todo lo que vos quieras. Pero no le gana a la tomografía. Nunca le ganó a la tomografía. ¿Por qué? Porque las desventajas son mucho mayores. Primero, es más difícil de conseguir que un tomógrafo y es mucho más caro que un tomógrafo. Y el costo-beneficio entre una resonancia y una tomografía no es útil, digamos, no es viable. Básicamente, si es mejor pedirle una tomografía con contraste que una resonancia magnética, porque no te va a servir de nada. Vas a ver exactamente lo mismo. Básicamente, es útil cuando no tenés a mano una tomografía. Realmente la tomografía es el gold standard de todo. Y por último, el centellograma óseo-corporal total. El centellograma óseo-corporal total sirve para una sola cosa. ¿Alguien me puede decir? Cáncer y Creo que metástasis. para Cáncer de próstata. Es espectacular para encontrar metástasis de cáncer de próstata en cualquier parte del organismo. ¿Dónde hace, a ver si alguien sabe, ¿verdad? Porque ya vamos a hablar de eso, pero es importante preguntar. ¿Dónde hace primordialmente metástasis el cáncer de próstata? ¿En qué estructura? Pulmón. Creo que en la columna vertebral o El recto, doctor. Básicamente en huesos. El recto. Principalmente hace en hueso. Y el centellograma óseo-corporal total lo que hace es captar la recaptación del parénquima óseo, más que nada marca los parénquimas óseos y puede ver muy fácilmente, es la mejor manera de encontrar metástasis óseas de un cáncer de próstata. También te puede detectar metástasis hepática, pulmonar y todas esas cosas, pero el principal objetivo es detectar metástasis ósea. Otra utilidad del centellograma óseo corporal total no hay. Por lo menos en neurología no hay. Para otros tipos de cánceres también es muy útil, pero en neurología solamente para el cáncer de próstata. Después están los métodos invasivos. Voy a borrar esto y ahí vamos a hablar de los métodos invasivos. Empiezo de vuelta a dibujar. Ay, se me fue el dedo.
Urograma excretor. ¿Alguien sabe cómo se hace un urograma excretor? Se inyecta una sustancia, un contraste. Exactamente, Javier. Se hace lo siguiente. Por vía endovenosa se inyecta una sustancia de contraste al organismo. ¿Y qué se hace después? Con un tomógrafo o un equipo de radiología se toma imágenes. Al cero, apenas pusiste el contraste, al minuto, a los 5 minutos, a los 10 minutos, y si es un urograma excretor tardío, a los 15 minutos, y si necesitas ver vejiga, también a los 30 minutos. Se hacen radiografías seriadas de acuerdo al tiempo que tarde desde el momento que vos le pones el contraste. Al 0 minutos no se ve absolutamente nada más que la sombra renal. Sirve para tener un punto de partida. Al minuto se ve la parte arterial del contraste, es decir, cuando está bajando el contraste por las arterias. Desde los 5 hasta los 15 minutos, hasta los 10 minutos más que nada, no, hasta los 15, se ve toda la captación de contraste del parénquima renal, tanto en su fase vascular como en su fase excretora. Y a partir de los 15 minutos más que nada, se ve todo el contraste en la vía excretora. Por eso se ve perfectamente la vía excretora, se ve todo esto. Y a los 30 minutos se ve el mismo contraste en la vejiga. Por eso es tardío. ¿Para qué sirve? Sirve para buscar cálculos o estenosis de las vías urinarias. Ahora la pregunta es, ¿por qué no utilizaste TAC en vez de utilizar esto? Creo que ahí se encuentra el punto mismo donde está la estenosis o piedra que sea. No, Mateo. ¿Sabe por qué? Porque después se encontró la tomografía. Después se descubrió la tomografía. El urograma excretor se hace hace millones de años. Prácticamente desde el momento en que apareció la tomografía, el urograma excretor bajó muchísimo su utilidad. ¿Por qué? Porque es mucho mejor utilizar hacer una tomografía con contraste que hacer un urograma excretor. Se ve mucho mejor y todas esas cosas. La gran ventaja del urograma excretor es la siguiente. Se utiliza mucho en el campo operatorio, como por ejemplo en un traumatismo renal. Vos no podés estar operándole y al mismo tiempo hacerle una tomografía. Entonces, en el acto operatorio, vos podés hacer un centello, un urograma excretor y hacer con el fluoroscopio, hacer observaciones seriadas de cómo está funcionando el riñón y cómo está funcionando toda la vía urinaria y ver si hay una ¿por qué vas a estar en quirófano en una urgencia con viendo qué es lo que está pasando en el riñón? ¿En qué caso ustedes piensan que puede estar el paciente en una urgencia quirúrgica y viendo cómo está el riñón? A ver, ¿qué pudo haber pasado para que un paciente entre de urgencia al quirófano que no le dio tiempo ni para irse a hacer una tomografía? Hemorragia. ¿Y por qué va a haber una hemorragia? Por trauma. Trauma, politraumatismo. Esto es muy frecuente en los politraumatizados. ¿Qué pasa? Muchas veces el paciente viene en shock. Obviamente que vos estás en un centro un muy buen centro asistencial. No vas a estar en el medio de la nada porque ahí no vas a conseguir eso. El paciente va a quirófano, se hace una laparotomía extraoperatoria, se le revisa todo y de paso se le hace un urograma excretor para ver cómo está la funcionalidad del riñón y para ver si hay un traumatismo renal intraoperatorio, que uno por ahí no lo ve. ¿Por qué no lo ve en una laparotomía? No va a haber un traumatismo renal. Doctor, pero Pregunta. las imágenes se dan en el lecho mismo. En el lecho mismo.
El paciente, ustedes piensan que yo te voy a hacer el urograma escletor y acá está la cabeza del cirujano y acá está la cabeza del otro cirujano y acá está la mano del cirujano y acá está la mano del otro cirujano. Y esto está abierto a la mitad. ¿Y Se cómo hace, se yo da la hice imagen varias sellada? veces. ¿Cómo Con se un da la arco en C imagen o un sellada? fluoroscopio. Arco en Ah, C, sí. fluoroscopio o un equipo de rayos portátil. Se puede hacer. Gracias, doctor. ¿Qué haces? Piensa en lo siguiente, a ver si yo me voy a salir a un ratito. Y es más o menos como si tuvieras una imagen de eco, pero con rayos. O sea, está en vivo, digamos. Estás en vivo, exactamente. Salgo, Para que espera, estoy entiendan. intentando, espera, creo que salí ahí. Salí, ¿no? Dame un segundo porque acá está, Top Share. Vos estás operando, le llamás al equipo de rayos, está en el medio de la cirugía, la camilla de quirófano tiene un espacio abajo, las buenas camillas, obviamente, si encontraste la camilla hecha en el año 1860 va a ser difícil que lo tenga. No, va a tener también, venga para que lo tenga. Por debajo de la camilla pasan la placa radiográfica y vos en un momento te dicen, listo, vos largás la cirugía, ponen el aparatito de rayos, ¡pum!, te sacan una radiografía. Listo. Y ahí vos seguís operando. En un minuto te traen la imagen, vos ves por la imagen, si pedís otra, así está. O si no, el arco en C, vos te dicen, saca, vos largás, entra el arco en C, que es 1 minuto, 2 minutos, saque la imagen, te muestra la imagen directamente en una pantalla la pantalla del arco en C o el fluoroscopio, ves la imagen, ves lo que está viendo y sacan de vuelta y vos seguís operando. Es así. ¿Por qué? Vuelvo a poner. ¿Dónde estaba yo? Ya no estoy por acá, estaba. Share. ¿Por qué es útil esto en quirófano? Porque muchas veces la lesión es retroperitoneal, pero está en la parte posterior del riñón, o hay una lesión vascular del riñón, que eso no se ve en la laparotomía exploradora. ¿Por qué? Porque la laparotomía exploradora es en la cavidad abdominal y el riñón está en el retroperitoneo. Entonces es bastante difícil hacer ver el retroperitoneo, y antes de abrir el retroperitoneo uno decide hacer un urograma escletor intraoperatorio para ver cómo está. Se hace. Otra causa para hacer un urograma escletor es cuando el paciente es muy obeso y no entra en el tomógrafo. Ya me pasó a mí que tuve que pedir un urograma escletor por eso. También hay algo importante que no se ve en la tomografía, que sí se ve en el urograma escletor, que es la voy a anotar acá. Ahí me fui, no sé dónde, ahí está. Voy a anotar. Segundos. Es la estenosis de la unión pieloureteral. Que es básicamente es esto. Vamos a hacer. El riñón, soy malo dibujando, ya creo que les dije. Entre la pelvis y el urete está lo que se llama la unión pieloureteral. Y a veces hay una pequeña estenosis o una gran estenosis a esta altura que hace que el paciente tenga uronefrosis y no encuentre nunca la causa. El urograma escletor pinta toda esta zona y muestra la riendita de donde está la estenosis uronefrosis. También es muy útil para eso. Uno intenta no hacer esto porque muchas veces con la sola tomografía ya podés verlo, pero a veces tenés que hacerlo. Pielografía ascendente. ¿Alguien sabe cómo es la pielografía ascendente? Es método invasivo. Creo que es al revés, se pone por sonda y se ve el contraste subiendo. Exactamente. Voy a hacer solamente un riñón porque ya me cansa hacer tantos riñones. Básicamente, esto se hace intraoperatorio. No, discúlpame, se necesita un quirófano para hacer esto,
Y se puede hacer primero la cistouretrografía, que es básicamente meter por el, voy a hacer un pene acá. Es difícil hacerlo. Profe, vos dijiste Pregunte. que ibas a decir una diferencia entre la parotomía del urograma, ahí se quedó. Una ¿Qué diferencia. pasa? La laparotomía, lo importante es esto. Cuando se hace un urograma excretor intraoperatorio, el problema es que normalmente cuando hay el paciente está en shock, se hace una laparotomía exploradora. El problema de la laparotomía exploradora es que solamente va a la cavidad abdominal. ¿Por qué? Porque en lo que uno está buscando es un traumatismo hepático, un traumatismo esplénico o un traumatismo gástrico o algo por el estilo. Normalmente hepático es esplénico, porque gástrico es más difícil. Como vos estás en la cavidad abdominal, vos no estás viendo el retroperitoneo. Acordate que el retroperitoneo está por detrás del triperío, como digo yo, ¿verdad? Detrás del colon, el quechuno, ilio, en todas esas cosas. Entonces, como que vos no podés ver. Antes de entrar al retroperitoneo, vos tenés que saber por qué vas a entrar al retroperitoneo. Y ahí es muy útil el urograma excretor, porque el urograma excretor te va a decir qué riñón está sangrando, dónde está sangrando y cuánto está sangrando. ¿Entendés? Entonces vos ya te vas directamente al problema, no te vas a buscar, a mirar qué pasa. Acuérdense que si vos tenés el urograma excretor también te va a hacer ver si hay, por ejemplo, una lesión de la arteria renal. Eso es muy importante saber cuando vas a entrar al retroperitoneo, porque la arteria renal sangra que da miedo. Y si vos abrís el retroperitoneo y no sabés dónde está la lesión, vos, mientras que estás buscando la lesión, el paciente se te muere. Porque él sangra en serio. Imagínate si se te rompe la arteria renal a nivel de en su unión con la aorta, o su anastomosis con la aorta. Vos abrís el retroperitoneo y vuela sangre para todos lados. Entonces no podés, o si es posible, intentar evitar hacer abrir el retroperitoneo si no sabes exactamente dónde está el sangrado. Para eso es bueno el urograma excretor. ¿Estamos? ¿Qué pasa? ¿Por qué es bueno el urograma excretor y no se hace lo mismo con el hígado y el riñón y el hígado y el vaso? La diferencia es esta, yo le voy a explicar acá. Se me quiere fallar a mí. La cavidad abdominal es una cavidad hueca. Es decir, vos tenés tu hígado de un lado, acá tenés tu riñón, acá tenés todo el triperío, como siempre digo. Si vos tenés una lesión de vaso, el vaso sangra. Y no deja de sangrar hasta que le saques la última gota, va a sangrar. Es decir, esto puede inflarse como un balón. Sin embargo, el retroperitoneo no es así. El retroperitoneo no tiene espacio libre. Entonces, si vos tenés una lesión aórtica chiquitita, obviamente si es enorme no puede pasar nada. La presión que ejerce, como no es un balón, es una estructura ósea, es una estructura muscular y todas esas cosas, el sangrado es mucho más lento, es decir, no es cataclísmico el sangrado. Por eso, por ejemplo, una lesión de la arteria renal te da más tiempo que una lesión del ilio hepático, por ejemplo, para poder solucionarlo. Sin embargo, si tenemos una lesión del ilio hepático, el sangrado es tan rápido que el paciente no llega ni a quirófano, muere antes, porque no hay forma de contenerlo. Sin embargo, esto es como que está más contenido. Básicamente, a ver cómo te explico. Necesitas mucho más presión para llenar ¿cómo te digo? Un globo de agua, un globo con agua, que para llenar no sé, esto. La presión para romper esto es mucho más difícil que romper un globo. ¿Por qué? Porque las presiones son totalmente distintas y lo mismo pasa acá. La presión es mucho más grande, es mucho más fuerte toda esta zona como para que poder hacer que la sangre sea masiva y le mate al paciente. Pero una vez que vos abriste acá, esa presión que vos tenías se pierde. ¿Me entienden?
Al perder esta presión acá, ustedes tienen que irse rápidamente al local de sangrado, porque si no, el paciente va a sangrar hasta morir. Porque no va a tener más ese bloqueo, ese tampón que está teniendo, que es el retroperitoneo. Una explicación rápida, ¿no? Bueno, pielografía ascendente. Recién dibujé. Dibujo de vuelta. Básicamente es lo siguiente. Se le intenta anestesiar, la mayoría de las veces se le anestesia. Voy a hablar, voy a hablar primero de la cistouretrografía, porque vamos a ir subiendo. La cistouretrografía es lo siguiente. Vamos a hacer así. Pene, fosa navicular, que es la dilatación a nivel del glande, próstata, vejiga. Voy a poner acá la B. ¿Qué se hace en la cistouretrografía? En la cistouretrografía se pone una sonda vesical hasta acá. Se infla un poquito el balón a nivel del glande, se infla, pero un poquito, ¿no? 10 mililitros. Y por él se pasa, y por la sonda se pasa contraste. ¿Qué hace el contraste? El contraste pinta toda esta zona. Toda esta zona. E incluso puede llegar a pintar la vejiga y pinta todo esto. Y ahí se sacan esas radiografías también seriadas para ver cómo está la uretra y cómo está la vejiga. Ahora pregunto, ¿cuándo se utiliza esto? ¿Para qué se utiliza esto? Se utiliza para una cosa muy simple. Cuando hay traumatismo de pelvis, ¿qué hacemos con el traumatismo de pelvis? Se tiene que evitar colocar sonda vesical. Porque si en un traumatismo de pelvis tenés una ruptura acá y vos pones una sonda vesical, la vejiga en vez de llegar acá puede entrar acá y salir acá. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué hiciste? Hiciste una falsa vía, hiciste nada. Rompiste más de lo que podías haber hecho. ¿Qué hace la cistouretrografía? Pinta el uréter. Esto también se puede hacer rápidamente con un equipo de rayos. Pinta el uréter y te demuestra si hay fuga, tanto uretral como vesical, porque acá también está la vejiga, y también de paso se ve si hay una lesión vesical. Para eso sirve la cistouretrografía, solamente para eso. Y esto es bien invasivo porque puedo poner una sonda. Distinto de la pielografía ascendente. En la pielografía ascendente, uno entra con, esto también se hace en quirófano, entra con el cistoscopio, que ya van a conocer lo que es el cistoscopio, pena que no les puedo mostrar porque lo tengo acá. Con el cistoscopio se mete un catéter ureteral que va hasta el uréter. A esta altura se empieza a instilar material de contraste que pinta toda esta zona. Y vos podés hacer una observación de toda la vía, de la pelvis renal, tanto de la pelvis renal como del uréter, con un equipo de rayos fácil, pero con un procedimiento bastante más complicado que una tomografía. ¿Por qué se utiliza esto? ¿Alguien me puede decir cuándo se utiliza esto? Esto ya sabemos, la cistouretrografía ya sabemos, en traumatismo de pelvis. La pielografía ascendente, ¿alguien sabe por qué se utiliza? Simple. Se utiliza en varios casos. Uno de ellos es cuando uno quiere, cuando el paciente es alérgico al material de contraste de la tomografía. Por eso uno puede ver. El segundo caso es para pintar la vía urinaria y ver exactamente dónde está la piedra, ya intraoperatorio, para poder hacer una ureteroscopía e ir a buscar directamente la piedra. Y la tercera razón es para colocar un catéter doble J. El catéter doble J, voy a pintar de otro color, a ver cómo cae con él. El catéter doble J es un catéter que va desde acá, pasa por el uréter, y ya vamos a hablar de catéter, y sale acá. Muchas veces es difícil colocar el catéter doble J, entonces necesitas estar seguro
que la cabeza de tu catéter WJ esté en la pelvis renal. Entonces, para poder ver bien esto intraoperatorio es necesario una pielografía ascendente, que es lo que pinta esto. Entonces vos ves perfectamente cómo tu catéter llega hasta acá y vos te vas tranquilo en tu casa sabiendo que el catéter WJ está bien puesto. Y me falta, pregunte. Entonces, en caso, por ejemplo, que una persona llega con una clínica de litiasis y, por ejemplo, en las imágenes no encuentra esta litiasis, que a veces se queda en estrecho medio, estrecho inferior, superior. Entonces, va a utilizar eso nomás para... Te puedo utilizar, sin ninguna duda. Pero ahí te explico. Eduardo, creo que fue. Sí. Te explico, Eduardo. Vos sos médico, estás en una guardia, te viene un cólico renal, vos estás convencido que es una piedra, le pedís una ecografía, ves una nefrosis. Perfecto. Todavía no viste la piedra. Pedís una tomografía. Si pediste una tomografía, ya me digo que no vas a necesitar una pielografía ascendente. Ahora, si no tenés una tomografía, podés pedir una pielografía ascendente. Ahora la pregunta es, ¿qué vos pensás que es más fácil? ¿Hacer una tomografía o pedir una pielografía ascendente? Tomografía, ¿no? Bueno, exactamente. ¿Sabes por qué? Porque para hacer esto, más si es varón, vos tenés que llamarle al urólogo, el urólogo tiene que venir con su equipo, tiene que venir con su catéter, tiene que venir con el contraste, tiene que venir con el anestesista, porque no le vas a hacer así nomás, tiene que venir con el equipo de rayos, tenés que hacer el procedimiento y ahí recién vas a ver un diagnóstico. Todo para hacer el diagnóstico de una piedra. Es mejor hacer una tomografía. Y el paciente Ahora, si el paciente es alérgico, es buenísimo este sistema. Si el paciente es alérgico. ¿Estamos? Doutor, Pregunte. entonces los métodos invasivos, eles se utilizam principalmente en los casos de trauma. Hay dos, el urograma excretor y la cistoureterografía, sí. La pielografía ascendente no tanto, a no ser que vos estés sospechando un trauma ureteral, que a veces ocurre, pero no es tan útil. La pielografía ascendente se utiliza mucho más en pacientes alérgicos o en el caso de que no tengas un tomógrafo. Hay también otro caso bastante frecuente, que sea una litiasis radiolúcida, que ya vamos a hablar qué es una litiasis radiolúcida. Es una litiasis que no se ve en una radiografía, entonces tampoco se va a ver en una tomografía. Entonces ahí tenés que pedir una pielografía ascendente. ¿Por qué? Porque eso va a pintar y se va a ver una imagen negativa de la piedra. Se puede hacer, pero no es el caso más frecuente, no es tan útil esto. Ya no son muy útiles, ¿por qué? Porque realmente la tomografía es muy útil para hacer estas cosas. A veces no sirve y ahí sí podés utilizar esto. También hay otro estudio que no lo puse acá, que se llama pielografía descendente. Si tenemos una pielografía ascendente, que es cuando vos metés el catéter por acá, ¿cómo sería una pielografía descendente? Es una punción dérmica, sí. Exactamente. Con una guía ecográfica, haces una punción aquí, le inyectas contraste por la jeringa, pintas la zona y ahí ves toda esta vía. ¿Cuándo se utiliza? Eso se utiliza muy pocas veces. Yo en estos días tengo que hacer una pielografía ascendente. Adivinen por qué. ¿Alguien puede adivinar? Piensen, chicos, ¿qué puedo hacer que yo necesite esto? Que yo indefectiblemente necesite hacer una pielografía descendente. Tengo una paciente. Insuficiencia renal. Sí, exactamente. Es una buena idea. No pensé en eso, pero no es este el caso. Pero exactamente, una insuficiencia renal podés hacer una pielografía descendente. También podés hacer ay, perdí el nombre.
en un alérgico a método de contraste. Si bien, si es alérgico, mejor hacer un ascendente que es mucho menos lesivo, digamos. ¿Qué le pasa a mi paciente? Tiene aproximadamente 45 años, cirugía de un mioma previo, una cirugía ginecológica, tiene una uronefrosis del lado derecho, tal como esto. Yo le quise hacer una pielografía, a la tomografía no se ve nada. Le quise hacer una pielografía del ascendente, pero no encontré el meato ureteral. No encontré, no pude meter el catéter por acá, porque no encuentro la desembocadura del ureter. Dígame. Si a la tomografía no se ve nada con resonancia tampoco. No, muy difícil que lo llegues a ver. No te va a cambiar mucho la resonancia. Realmente es bastante inútil la resonancia. Decepcionantes son los... Se ve perfecta, a ver cómo te digo, se ve perfectamente el riñón, se ve perfectamente el ureter, se ve perfectamente la vejiga, se ve perfectamente la próstata. Pero no se ve mejor que la tomografía. Se ve nomás, no te cambia el diagnóstico, vas a tener las mismas dudas, no va a cambiar nada. Esta paciente de 45 años, yo le hice la tomografía con contraste, no se encuentra la causa. Lo único que dice es que esto todo está dilatado y a la parte final no se ve. No, dice que hay una estenosis a nivel del uréter inferior, es decir, esto está más estrecho. Le quise hacer un contraste, pintar todo esto y poner un catéter doble J para sortear esto. No pude. No pude, chicos. No hubo forma. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que poner el contraste por la vía descendente y por ahí intentar poner este mismo catéter, pero por vía descendente. Mucho más difícil. Mucho más difícil de hacer. Pero voy a intentar hacerlo. No hay otra. Doctor. Pregunte. Dos cuestiones. Primero, doctor dijo que es usado para alguien que tiene alergia, sí, pero igual no inyecta contraste. Exactamente. Por eso, si vos tenés un paciente alérgico, ¿qué mejor? ¿Una pielografía ascendente o una pielografía descendente? Creo yo que una ascendente, tal vez. No. Una ascendente es mejor. ¿Por qué? Porque las posibilidades de que esta aguja se meta en una arteria renal es mucho menor que una posibilidad de que esta aguja te meta en una arteria renal por acá. Es más difícil. Acá es mucho más fácil. Mi segunda pregunta. Exactamente. Cuando vos haces una pielografía descendente, para poner contraste vos lo pones, no hay problema. Pero el riesgo de una anafilaxia es mucho más grande que en una pielografía ascendente, porque vos, por un pequeño movimiento, podés alterar la disposición de la aguja, terminar inyectando contraste en un vaso y hacer un desastre. Puede pasar sin ningún problema. Así que espero que esa sea tu respuesta. Sí, también yo me preguntaba si el contraste mismo en la luz del uréter o algo así, no iba también a hacer algo de... No, muy difícil. Por ahí te hace una pequeña reacción, pero no es tan grande como una inyectada por vía endovenosa, por ejemplo. Sí, Esto es todo diagnóstico por imágenes. Vamos a ver, voy a ver si les puedo... Vamos a seguir Doctor, un poco. Pregunte. ¿El contraste mismo es yodo o bario? Yodo. Bario se utiliza para vía digestiva. Yodo. Dale, Siempre gracias. es yodo. Voy a borrar un poquito esto. Voy a borrarle acá. Ahí está. Vamos a seguir. Vamos a leer un poquito acá lo que escribí. Método diagnóstico fundamental se puede realizar. La ecografía se puede hacer miles de veces. También es muy importante la ecografía como guía ecográfica para hacer punciones de biopsia, tanto del riñón como de la próstata. También se puede hacer ecografías testiculares, sacar líquido de la vía urinaria. Hay un montón de utilidades. La ecografía es muy útil para
para estar intraoperatorio con el paciente. Es espectacular. Yo me acuerdo que en mi servicio yo tenía un ecógrafo que era de 1975. Es el ecógrafo, ahí se fabricó, en 1975. Fíjate, yo nací en 1979, es decir, es más viejo que yo, y nosotros con ese ecógrafo hacíamos milagros, cosas increíbles hacíamos, con un ecógrafo viejísimo. Imagínate si tuviera un ecógrafo de 2020, no, sería una locura. A ver, guía biopsia, método Doppler para valoración de la vascularización, listo, ya hablamos. Desventajas, menos preciso que el ATAC, no distingue uretra ni uretra, y operador dependiente. Radiografía, este no vamos ni a hablar, TAC, ventajas y las desventajas, poco útil, esto ya más o menos, eso es todo. El coso es bastante corto. Salgo. Esto por un lado. Después tenemos, acá termina, voy a leer un poquito los comentarios, ¿verdad? No, nada. Adrenalina pura de la cirugía, sospecho que la aparatomía exploradora es una locura. Nosotros, en mi servicio, yo creo que las veces que entré, creo que entré 3 o 4 veces, de los cuales 3 veces el paciente anduvo re bien, pero en una era un baleado. Me acuerdo de que en la época de muchos tumultos aquí en Argentina, entró un policía baleado. Le dieron 2 tiros en el abdomen. Nunca he visto tanta adrenalina, nunca he visto tanta sangre en una cirugía. El paciente murió. No hubo caso de salvarlo porque le atravesó la aorta, le atravesó otro le atravesó el riñón izquierdo, me acuerdo perfectamente, y de paso le rompió el vaso. Se ve que le dieron con una 45, algo por el estilo, porque es un desastre. Abrieron el abdomen estaba rodeado de sangre, ligaron el vaso, porque lo primero que hicieron fue buscar el vaso, y fue impresionante, al vaso, ¡tac! Ligaron el vaso como para que no sangrara, y ahí cortó el sangrado. Pero se notaba que el retroperitoneo estaba lleno de sangre. Lleno de sangre. Entre que hacías eso, metimos la placa, hicimos el urograma excretor, y mientras que hacíamos el urograma excretor, le metíamos sangre al paciente. Le pasamos como 10 unidades de sangre, adrenalina, desfibrilador intraoperatorio. Abrimos el retroperitoneo, abrimos como venía, porque realmente no había tiempo para nada. Encontramos una herida, una herida pero prácticamente lacerada en la aorta. Intentamos repararlo, pero el paciente en shock. Nunca he visto tanta sangre en mi vida. Horrible. Pasa. Y creo que es una adrenalina espectacular, porque uno creo que 3 días después se acuerda de eso, pero es un estrés muy grande. Un estrés muy grande. Digan, pregunten. Doutor, Tengo muchas historias que contar, chicos. não entendido muito bem. Lo urograma excretor, por exemplo, se hace de rotina em todo paciente politraumatizado, ou só quando se suspeita que tem sangre no retroperitoneal? No. Marcela, ahora vamos a hablar de traumatismo renal en su momento, o politraumatismo. ¿Cuándo se hace eso? Se hace cuando el paciente llegó ahora y vos sabés que el paciente tiene un politraumatismo y sabés que está sangrando. El paciente entró en shock y el paciente ya le tiene que meter al quirófano. Entonces voy a decir, ¿le meto quirófano o le meto en el tomógrafo para ver qué es lo que está pasando? ¿Entendés? Y decir, le meto a quirófano. Cuando entraste a quirófano, vos ya estás pidiendo el urograma intraoperatorio. Y cuando vos estás cortando, los tipos ya están preparando el equipo para hacer el urograma excretor. Ahí. Si el paciente no viene en shock, el paciente viene un politraumatizado y vos ves que tiene tiempo para irse a una tomografía, el tiempo es media hora,
si tenés el tomógrafo al lado, obviamente, el paciente tiene tiempo para irse a hacerse una tomografía con contraste, hacerlo a eso primero. Entonces vos entras a quirófano sabiendo lo que vas a hacer, pero muchas veces no sabes lo que vas a hacer. Entonces ahí las cosas se complican. Ahí las cosas se complican y ahí es muy útil el urograma escritor. Para otras cosas ya es más difícil utilizarlo, ¿verdad? Pero ahí te va a servir. Por eso te explico lo que está pasando. Vamos, creo que te respondí, ¿no? Sí, y siempre hay que tener un urólogo para hacer eso. Para el urograma escritor, no. Con que sepas alguien que entienda más o menos lo que está pasando en el retroperitoneo, ya está feliz. Muchas veces el urograma escritor no se hace con el urólogo presente. ¿Por qué? Porque no le llamaste al urólogo todavía. Lo hace el médico cirujano de guardia de emergencia. Ese es el que va a hacer. Muchas veces cuando el equipo es grande, llega el urólogo. Muchas veces no llega. Por ejemplo, hacerlo en el hospital, en el centro de salud de Ciudad del Este. ¿A quién le vas a llamar? A mí, no. Yo no, ni trabajo ahí, imagínate. Pero me llaman, yo tengo 45 minutos para llegar. No voy a llegar. A no ser que tengas un urólogo de guardia en ese momento. Ahí sí el paciente entra y se mete con el cirujano a hacer lo que tenga que hacer. ¿Por qué yo estuve en 4 o 5 de estos temas? Porque muchas veces, porque yo hacía guardias activas de urología en ese servicio. Yo estaba ahí. Entonces me llamaban, me dicen, hay un politraumatismo, y ahí nomás uno deja todo lo que tiene que hacer y se va a quirófano. Muchas veces uno entra y no sabe ni quién es el paciente. Uno sabe solamente que hay un politraumatismo y lo más seguro que haya lesión renal. Listo, adentro. Y ahí vos te das cuenta de que pasó. Muchas veces entrar y no encontrar nada, es solamente una lesión de vaso, se lía, mira, no pasa nada, listo, te vas, estamos tranquilos. Y vos entraste al pedo. Siempre, nunca entras al pedo, porque siempre cuando el urólogo entra, el urólogo tiene espíritu de cirujano, ya se casa los guantes, ya se pone los guantes, ya entra a la cirugía, entra por lo menos a aspirar la sangre que está, o a mirar o a molestar, entra. Pero ella por una cuestión de amor al arte, más que otra cosa. Estamos, chicos. Estamos hablando de diagnóstico por imágenes, ¿no? Terminamos eso. Ahora, ¿qué hora es? 7:51, 14... Hace una hora ya que estamos hablando, güey. Más de una hora, ¿o me equivoco? 4:30. Sí, más de una hora que estamos hablando, güey. No me di ni cuenta yo. Segundo tema. O vamos a aguantar unos 10 minutos, ¿les parece, chicos? Hacemos un pequeño recreo de 10 minutos, porque cansa. Encima hace calor. Y hablamos. Está bien, doctor.